Está con nosotros la concejal del bloque Comunidad, Laura Pérez. También la VIP. ¿Cómo estás, Laura? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Te Saludo a iba a la audiencia preguntar que cuál esté es el origen mirando. de la VIP, pero tiene otra explicación, el Sí, la VIP. No sí. es un doble apellido. ¿Qué es? No es un doble apellido, es casi una identidad en redes hoy, después de los años que lleva. Esto es de la época de mi generación, cuando creamos el primer correo electrónico, que se podía solo hasta 6 caracteres. Mirá la época que estoy hablando, los primeros correos en una máquina IBM de escritorio que ocupaba mucho. Yo soy Laura Viviana, con B corta, Pérez. La de Laura, Vi de Viviana, P de Pérez, la VIP. Y después empecé a firmar todos mis diseños con el seudónimo La VIP, porque Laura Pérez había muchas. Cuando aparecieron las redes, me pareció oportuno para que sepan qué Laura Pérez era. Ya me pasó que me reclamaron un auto que no había entregado cuando ingresé de funcionario un tiempo, y no era esta Laura Pérez, era otra. Entonces me sirve para diferenciar e identificar, y cuando ven los diseños, soy la VIP, esa misma que aparece en las gráficas de muchos discos. Casi que se usa como un doble apellido, ¿viste? Hoy la gente cree que es un apellido y tengo que andar explicando. Gracias por preguntarlo. No, por favor. Laura Pérez a secas. Laura Pérez. Bien, Laura Pérez, concejal. Eh, Estamos en un fin de semana largo de estos doble XL, pero muy activos desde el punto de vista institucional. Y hubo novedades con la apertura del Consejo, hubo novedades como siempre ocurre con la apertura de Consejo que fue el domingo. Uno podría decir, bueno, estos temas parecieran ser los más importantes. Un banco municipal, un banco digital municipal. Desde tu bancada, ¿cuáles son los temas que rescatan como los prioritarios a poner en la agenda de discusión tras el discurso de apertura de sesiones de Guaidó? Mira, lo que nosotros rescatamos fue más o menos hora y media lo que fue el anuncio de lo que fue la gestión y lo que fueron los anuncios de lo que se viene, ¿no?, en la gestión del intendente. Lo que más rescatamos a nivel de complejidad, que después nos asiste a nosotros desde el Consejo Deliberante, es todo lo que es obras, porque las obras no está solo lo que se ve, por ejemplo, el asfalto, sino todo lo que pasa por debajo. Y tenemos nosotros este seguimiento de los reclamos de los vecinos, donde dice, bueno, pero acá no tengo, se inunda, llueve y se inunda. Entonces vos decís, si asfalta, ¿cómo resolvemos los pluviales? ¿Cómo resolvemos las cloacas? El gas, que todavía muchos no tienen. El agua, que lamentablemente muchos sectores de Neuquén todavía no tienen. Son obras que van bajo esta estructura de obra pública que realiza un municipio. Entonces, a nosotros lo que más nos preocupa o nos atiende, por ejemplo, el desarrollo de la obra de la Avenida Mosconi. Mucha gente lo ve, listo la obra, listo, mirá qué bonito el dibujito, ya está. Bueno, ¿qué conlleva? Es un paquete de gestión inmenso que no le asiste muchas veces solo al Ejecutivo, sino que pasan muchas cosas por el deliberante. Incluso cuando hoy me llamó mucho la atención, bueno, no me llamó, es obviamente políticamente correcto, ¿no?, que no hubiera mención de las tasas que reclaman los vecinos, y sí la mención de las 55 tasas que se quitan, digamos, de este esquema público, ¿no? Pero está un análisis de esas tasas, a quién benefician, si es solo a los comerciantes y a los empresarios o es a la gente de a pie, como se le llama, ¿no? Son todas esas cuestiones que disparan estos datos, estos titulares, muy bien armados esquemáticamente, pero que le falta un poquito más de información específica. Yo vengo de la línea de la comunicación también, además de la gestión cultural. Las 5 preguntas, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, es algo que uno siempre interpela con cualquier texto informativo, y desde el deliberante va un poquito más. Esto cambia, por ejemplo, la zonificación que se cambió el año pasado, antes de que terminara el periodo 2025. ¿Qué le trae al vecino? ¿Qué otras necesidades de gestión y qué acuerdos legislativos van a deparar estos anuncios? Muchas veces los anuncios del intendente son primero públicos a nivel de medios y luego aparecen los proyectos en el deliberante. Y ahí es donde yo siempre pido hurgar en el detalle. 500 cuadras de asfalto, 3.000 cuadras de asfalto, ¿dónde? ¿Dónde se va a faltar? Todo eso disparan los anuncios del intendente, por lo menos a mi bloque. No mencionaste el tema banco. El tema banco no, porque todavía es un título. Así, ¿qué es un banco? ¿Qué significa? ¿Qué va a ser? ¿Un banco de qué? ¿Un banco de crédito? ¿Un banco de qué? Porque el IMU tiene una figura pública hoy
que tiene muchas posibilidades en cuanto a lo que es conseguir la financiación de un lote con servicio, depende de las propuestas de planificación, porque ese organismo, además de asignar terrenos, uno de los fines fundamentales que tiene es la planificación. ¿Qué planifica el IMU y para qué estaría necesitando un banco hoy el municipio? Dentro de un banco yo pienso en un proyecto que presentamos y que fue bastante controvertido, digamos, no entienden la esencia que es una herramienta de gestión y aparte un cuidado a las espaldas de cualquier gobierno democrático, como es que después no tengas estas llamadas y estas alertas del Tribunal de Cuentas sobre alguna falta administrativa o algún proceso que todavía quedó incompleto. Nosotros presentamos el lavado de activos, por ejemplo, que es una ayuda a perfeccionar los protocolos de gestión pública para evitar cualquier suspicacia, ¿no? Sabemos que la gente cree que todos los políticos somos corruptos hasta que se demuestre lo contrario. Es una parte, digamos, para desmitificar eso. Entonces, un banco, si fuera un banco tal cual, con todas las letras que uno concibe en su cabeza, lo que es un banco requiere un área de lavado de activos. Entonces, quizás este proyecto sirva. ¿Pero para qué banco? No sabemos todavía. Tampoco se sabe con qué estructura, no si una sociedad anónima, una sociedad obviamente, del Estado, una sociedad mixta. Obviamente, sabemos que crear cualquier estructura es un costo importante, que es una decisión no solamente política, sino administrativa de cualquier administración, ya sea municipio, provincia, de cualquier lugar. En la casa, vos querés armar un sistema nuevo para mejorar tu casa y todo es un esfuerzo de tiempo y también recursos, ¿no? Recursos que obviamente tenés que, si no querés conseguir nuevos recursos, ¿de dónde saca los recursos, el dinero, un municipio o una provincia? De los impuestos, no hay otra cosa. La gente dice, maravillosa la obra de la avenida Mosconi. Bueno, no se asusten porque eso requiere dinero. Si no se cobran impuestos o no se aumentan los impuestos, ¿de dónde sale el dinero para hacer esas obras? Bueno, el banco requiere además un perfil distinto de gestión financiera aprobado por el Banco Central. Si es un banco, vuelvo a insistir, con esta idea de banco que uno tiene en su cabeza, pero todavía es un título nada más. En función de lo que acabas de mencionar, que este tipo de proyecto no supera esa tipificación de título. Sí. ¿Qué plazo digo, porque es un anuncio hecho no en una conferencia improvisada de prensa, sino en la apertura de sesiones ordinarias? Sí. Con lo cual uno dice, bueno, esto es mucho más que un simple anuncio, es un proyecto político. Obviamente. Sí. Que deberá verse materializado en la formalidad, en un escrito, en una presentación de proyecto. ¿Qué idea respecto de tiempos creen ustedes que va a demandar o podría demandar una discusión de este calibre? Bueno, a ver, si hablamos de tiempos ejecutivos son unos y si hablamos de tiempos legislativos son otros. Nuestros tiempos pueden ser muy rápidos, pero rápido requiere, por ejemplo, el ingreso de un proyecto, ya sea de particular o del Ejecutivo, es una sesión. El tratamiento en comisiones, lo que sea que demande, y después para poder ser votado es otra sesión. Entre todo eso pasa, si ustedes tienen en cuenta que nosotros tenemos 2 sesiones por mes, tomen la dimensión. Y si es un proyecto importante, seguramente va a requerir un informe de las áreas del Ejecutivo, de los que sea, que correspondan que informen. Los concejales que debaten en 2, 3 comisiones estamos hablando, cualquier cosa rápida no lleva menos en cuanto a ordenanzas y norma dura, ¿no? Porque declaraciones por ahí tenemos una vía más corta, de corto plazo. No lleva menos de 3 meses, 4 meses, 6 meses. Vos pensá que, por ejemplo, la incorporación de todo lo que son los proyectos que impactan en el presupuesto 2027, que van a impactar, llegan hasta octubre de este año, tienen la presentación en la Comisión de Hacienda para poder después tener este debate y después poder ser incorporados en esta sugerencia, este paquete que lleva el deliberante, que estábamos hablando de una previsión de ¿cuánto? De octubre al año siguiente, que sería que se aplica el presupuesto, después la incorporación. O sea, todo es lento si hablamos en tiempos legislativos. Por eso muchas veces entiendo esta necesidad de decir, bueno, vamos a hacer esto, porque hoy el gobierno ejecutivo municipal cuenta con la mayoría de votos necesarios para hacer lo que necesite. Lo que sea que diga, estemos o no estemos de acuerdo, cuenta con los votos numéricos, matemáticos, para obtener las mayorías. Así que bueno, ellos también manejan esta agenda en función de la importancia de los temas. Pero después, si vos decís que cada concejal, 18 concejales hoy hay en la ciudad de Neuquén, representan a la población de Neuquén,
350.000 el último censo, 400.000. Entonces, ¿cuál es el peso de representación que tiene cada concejal en sus espaldas? Por lo pronto toda la ciudad, porque ya salimos de los partidos políticos, pero además a nivel cuantitativo de voto dividí 400.000 dividido 18. O sea, nosotros le tenemos que poner la voz, porque el pueblo gobierna, y no me voy a cansar de decir, nosotros somos un efecto de la democracia. Si no están los concejales, el pueblo no puede gobernar directamente, gobierna a través de sus representantes, y nosotros somos representantes. Muchas veces no tenemos tiempo de hacer ida y vuelta para decirles, miren lo que está en el deliberante, se está tratando, ¿qué les parece? Y muchas veces la gente solo sale a reclamar temas que afectan directamente el bolsillo, que es la vida cotidiana, ¿no? Entonces es mucho trabajo. Cuando nosotros hablamos de la avenida Mosconi, hubiera sido ideal, no digo que tenga que ser así, hay muchas herramientas para hacerlo, pero en mi opinión, presentar el proyecto, qué les parece, cómo estamos, así se trata, de va a ser el tiempo de paralización de la avenida, pero la gente va a circular. Toda esa información no la tenemos, o no la tuve yo, porque hubo una sola presentación cuando se presenta presupuesto y tarifaria, que el Ejecutivo presenta a todas las áreas el informe, pero muchos informes parten a esto. Yo soy muy inquisitiva con el dato fino, ¿no? Con lo preciso. 300 cuadras de asfalto, bien, ¿dónde está el asfalto? Para ver después, cuando viene un vecino y nos reclama, no, quédate tranquilo que ya lo anunciaron, quiere decir que en el lapso de este año va a estar, no hagamos un proyecto en balde para presentar algo que ya tiene respuesta, aunque todavía falte concretar. Así que los tiempos, bueno, para todo lo que dije, los tiempos son relativos. Cuando viene la decisión política del Ejecutivo legítimamente electo, reelecto en este caso del intendente Gaido, su plan, digamos, de gobierno, tiene muchas herramientas para manejar los tiempos. Pero el paquete en general, esta hora y media de no solamente mostrar lo que se hizo en el 2025, sino hay cosas que se están haciendo y que se van a continuar. Yo creo que implica un gran anuncio de mediano y largo plazo en muchos casos. Vos no vas a crear un banco por un año de trabajo, para que venga otra intendencia después y te lo saque. ¿Viste la típica borrón y cuenta nueva, lo que estaba no sirve, que tampoco es así? Bien, para que esto sea política de Estado, o sea, para que trascienda quiénes son los intendentes electos, tiene que estar la normativa concertada, acordada en el Consejo Deliberante para darle continuidad a las gestiones. Los programas, un ejecutivo los saca solo. Quiero hacer un programa para ponerle la taza de leche en los centros deportivos. No necesita, pero cuando ese programa pasa como tal con un paquete de presupuesto y se transforma en una ordenanza, eso ya empieza a sonar, a saber a política de Estado, quiere decir que ida esta gestión, ese programa va a continuar, salvo que vuelva a pasar por el deliberante el pedido de que se derogue esa ordenanza. No hay texto definitivo, pero uno piensa que las ordenanzas tienen que por lo menos servirle a la comunidad, no solo a los gobiernos, a la comunidad en general, o sea, a la gente, porque este es el bien superior que tenemos los representantes, que las cosas impacten positivamente en el beneficio de la vida de cada habitante. Laura, dijiste, es un título todavía, sí. No se avanzó mucho más en eso, más allá del anuncio. También hiciste una observación respecto, hay que ver qué características puede tener, porque sí. Es una iniciativa que trasciende una gestión. Debería. La pregunta es más de definición. ¿Banco sí o banco no? Mira, yo tengo un concepto federal y dentro del federalismo coincido mucho en lo que fue la reforma del 94, que le dio otras atribuciones a los municipios para su autonomía municipal, que es una forma de decir un federalismo interno, ¿no? Dentro de una provincia, con una autonomía. Yo hoy no estaría entendiendo la necesidad de un banco. Que yo no entienda no quiere decir que no. Vuelvo a insistir, no se puede tomar una definición si no hay información. Hoy no está la información para que yo pueda decir banco sí, banco no. Por ahí es una idea fantástica, por ahí atiende una billetera electrónica para que la gente tenga un control, no lo sé. Vos debes haberte enterado lo que provocó en China, creo que fue un anuncio, no sé si es así, algo de medios, que cancelaron el WhatsApp y le están pidiendo a la gente que utilice su propio sistema de comunicación. Y la gente ya dice, el gobierno nos está auditando
Si nosotros no usamos ese WhatsApp, es una forma de control de los servicios de inteligencia de China, ponele. Bueno, la gente también puede decir, una billetera virtual es para que nos miren los movimientos y después qué, ¿viste? Porque la gente tiene mucho temor. Entonces, ¿es un banco digital, virtual, es una billetera? ¿Qué es? ¿Qué es este banco? Si es un Banco Provincia de Neuquén, yo prefiero apostar, digamos, a esta gobernabilidad que se está trabajando, a estas mejoras de un banco que tiene los años que tiene y se tuvo que transformar en un organismo autónomo y autárquico, y ver, digamos, de poder seguir afinando relaciones, se pueden hacer líneas de trabajo especial para lo que es los municipios, que de hecho los tienen. No sé el caudal de responsabilidad que requiere un banco si lo necesita un municipio. Por más que Neuquén sabemos la complejidad que tiene, ¿no? O sea, no sé el para qué, no sé el modo y no sé ni el cuándo. Y no sé los costos, que son las cuestiones básicas que requiere una información para poder evaluar. Así que por hoy te podría decir, hay que ver. Laura, muchas gracias. No, gracias a vos por habilitar el espacio y como siempre digo, representamos a la gente. Pero si la gente no nos dice qué le gustó, qué no le gustó, qué necesita, nosotros magia no podemos hacer. Laura Pérez Lavit, con nosotros aquí en Panorama. María Isabel Granda es la secretaria de prensa del Sindicato Docente en la provincia de Neuquén. Gracias por estos minutos, María No, Isabel. por favor, gracias a vos. ¿Cómo se interpreta digamos, ese nivel de confrontación? ¿Es una disputa de poder lo que está ocurriendo dentro del sindicato docente o es digamos, la exteriorización, en todo caso, de un nuevo conflicto frente al no conflicto, en todo caso, con la patronal? No, yo creo que tiene que ver con formas, Sí. digo, porque es lo que nosotras y nosotros venimos denunciando, ¿no? Digo, la disputa de sentidos, la discusión de ideas en las que no estamos de acuerdo, digo, es parte de lo que Aten ha tenido a lo largo de sus más de 4 décadas de historia y en todo caso es lo que le ha dado fortaleza al sindicato, ¿no? De una de las pocas provincias donde tenemos un sindicato único docente, que eso habla de la potencia política y de la capacidad que han tenido las compañeras y los compañeros que nos han precedido incluso en poder lograr esa síntesis dentro de un mismo sindicato, ¿no? Ahora, los métodos violentos tienen que ver, entendemos nosotros, con algo que cada uno trae o no trae. Digo, la violencia es algo que evidentemente algunos dirigentes y algunas dirigentes de la multicolor encuentran como única manera de tratar de imponer su idea, ¿no? A falta de política, que es lo que no tienen, confronto a través de la demonización, de la violencia, de pensar que siempre el enemigo está dentro del sindicato, un error gravísimo además de estrategia en esta época, ¿no? Digo, en época donde la consolidación de la unidad es una tarea irrenunciable e imprescindible. Así que, bueno, nosotros hemos hecho, pensando incluso con compañeros y compañeras de toda la provincia que están, digo, muy impactados por estas formas violentas, hemos hecho algunos pronunciamientos, no quita que hagamos otros o que tomemos otras decisiones en función de un sindicato que hace muchos años, viene militando por un mundo libre de violencia, ¿no? Entonces esto, naturalizarse, es lo que no va a suceder, digo, no va a suceder nunca que nos pase de largo una situación como la que vienen llevando adelante las y los dirigentes de la multicolor en Aten. Y en la disputa de la territorialidad o del ejercicio, digamos, del liderazgo, el sector multicolor ha ratificado, digamos, su adhesión, sobre todo en algunos lugares emblemáticos de la provincia de Neuquén. La capital es uno. ¿Por qué pasa este tipo de cosas? Porque, por supuesto, hay diversidad de ideas, ¿no? Ellos tienen una presencia en Neuquén Capital, nosotras, y tienen esa presencia en Neuquén Capital porque
van a algunos lugares, además del interior, en época de campaña, pero después en cada una de las intervenciones y en sus acciones políticas tienen una subestimación hacia las y los compañeros del interior que realmente es denunciable, digo, y no lo decimos nosotras, que muchas y muchos venimos de nuestros lugares de base, de escuelas que no están en Neuquén Capital, es decir, conocemos mucho toda la territorialidad de Neuquén, sino que lo dicen las compañeras y los compañeros que están ahí, digo, esta cuestión de la subestimación, de ir y hacer un video y tener que darse vuelta para ver en qué localidad están, si hay si está el cartel de la escuela pegado porque no lo conocen, porque lo desconocen y porque además miran con ojos de capital el hacer escuela en cada lugar de la provincia. Digo, ni hablar de la mirada sobre la ruralidad, sobre la interculturalidad. Digo, estamos a kilómetros de distancia de ellos también en eso, y eso es algo que a nosotros nos enorgullece, poder decir que representamos a ese ATEN que se construye en cada escuela, en cada lugar de la provincia, ¿no? Y es algo que no es que se tiene o no se tiene, se construye con la presencia, y nosotros tenemos una presencia muy fuerte en cada una de las seccionales de la provincia, ¿no? María Isabel, ¿cómo es la relación hoy de la conducción provincial de ATEN con la representación, en este caso del empleador, que es el gobierno provincial? Pareciera ser que se ha iniciado un periodo de conflictividad casi irrelevante en la provincia. Esto puede dar lugar a pensar, decir, las condiciones negociadas satisfacen las expectativas del sector. Además de eso, ¿no?, que puede ser así, ¿cómo se evalúa entonces en ese marco cuál es el rol de la entidad sindical o de la conducción sindical? Nosotros creemos, sobre todo en este contexto, y nosotras, hablo del contexto de la reforma laboral, de los proyectos de reforma laboral, que en el contexto que es donde se pueden analizar las pautas salariales, las negociaciones, el cierre de las negociaciones salariales con el gobierno, era lo que avisorábamos el año pasado, ¿no? Que el escenario de inicio de año iba a ser sumamente complejo y que teníamos que tener nuestra negociación salarial, en todo caso, en la mano para que nuestras compañeras y compañeros pudiesen resolver. Hoy estamos eso sucedió, digo, después de varias mesas de negociación, de mucha discusión, de mucha disputa. Nosotras seguimos dando en el ámbito del cuerpo colegiado nuestra mesa de negociación semanal, que es lo que tiene ATEN con la representación en el Consejo Provincial de Educación. Ayer o antes de ayer logramos que un punto del salario, que es por supuesto salario netamente, de los compañeros y compañeras que trabajan en contexto de privación de la libertad, es decir, los compañeros que van a dar clase a las cárceles, que era parte del acta acuerdo de fin del año pasado, se hiciera efectivo, es decir, cobraron esos puntos. ATEN está hoy primero en las mesas técnicas, que son parte de lo que se firmó en el acta acuerdo a fin del año pasado, tratando puntos que son sumamente sensibles, que tienen que ver con condiciones laborales, con cuestiones que tienen que estar garantizadas, y en otras como esta, digo, que no se había hecho efectivo el pago de las y los compañeros con el salario de enero, se depositaron el fin de semana. Eso es en lo que estamos, digo, en una mesa técnica, en una negociación permanente que se da en el ámbito del cuerpo colegiado a través de nuestras representantes que ahora asumieron el último 9 de febrero, y en una discusión constante custodiando el acta acuerdo que se firmó en la mesa de negociación. Digo, esa es la actitud que tiene hoy el sindicato, y expectante ante estas situaciones. Ayer leía en las redes, te hago un paréntesis acá, pero leía en las redes la cuestión de la reforma laboral, y ante las comunicaciones que hace el sindicato, gente que decía, bueno, pero a ustedes no les toca.
¿no? Digo, nunca miramos el ser docente, el ser trabajadores de la educación, el ser dirigentes y dirigentes de nuestro sindicato, de si nos toca o no nos toca a nosotros, en todo caso, que hoy tenemos un acuerdo salarial. Digo, es la comunidad en la que nosotras llevamos adelante nuestra tarea, como mínimo durante 25 años adentro de una escuela. Son las familias de nuestras pibas y pibes los que están atravesados por esta situación, y por supuesto que como trabajadoras y trabajadores de la educación, además, estos proyectos dan un marco para que los gobiernos se animen, en todo caso, a avanzar en la quita de derechos. En Neuquén, hay un sindicato muy fuerte que dará todas las disputas necesarias que hay que ver, pero siempre el desafío es mirar desde lo colectivo lo que nos está atravesando, ¿no? Y cómo impacta en la sociedad. Advierto que el rol de del sindicato en este momento es de fuerte manifestación o expresión acerca del tenor de esta modernización laboral, como se propugna desde el Estado, reforma laboral, como se la conoce popular o coloquialmente. También es cierto que hay situaciones que están cambiando. Y yo te hago dos consultas a propósito de esto y después entramos en el tema de la reforma. Una es, ¿cuál es el horizonte que avisora el sindicato respecto de las implicancias que va a tener en el sistema educativo la baja de natalidad o la baja en la tasa de natalidad? Porque algunas presunciones dicen, bueno, pero nos van a sobrar aulas o nos van a sobrar docentes o nos van a faltar estudiantes. Como quieras mencionarlo, es una situación de cierto desafío, cierto conflicto hacia adelante. Se viene trabajando desde hace mucho tiempo porque más allá de la tasa de natalidad, lo que sucede, por ejemplo, en inicial, que es donde tal vez se vea el impacto ahora, y sucede en primaria, tiene que ver con la falta de cargos. Hace 6 años atrás discutíamos por la universalización de las salas de 4 años, con las salas de 3 en los jardines, ¿no? Porque la Ley Nacional de Educación iba en una línea, la ley provincial incluso iba en esa línea, y lo que nos pasaba es que no había salas que diera respuesta a esa universalización que planteaban las leyes. Hoy estamos hablando de la baja de la natalidad, pero desde hace un par de años lo que se viene trabajando es en transformar, en todo caso, los cargos en los cargos que necesita, por ejemplo, el nivel inicial. Por eso se habla de dupla, por eso se habla de escuelas infantiles, los cargos que necesita la escuela primaria. Por eso se han creado cargos en los últimos años en las mesas de negociación, que tiene que ver más con el trabajo colectivo de la maestra, que cuando vos llegas a una escuela primaria encontrás la directora, la vice y la secretaria, y no tenés más cargos que esos para recibir a la familia, ir al aula si la maestra tuvo que acompañar un nene o una nena porque algo le pasó. Esa conformación de la escuela primaria o del nivel inicial hizo que en todo caso se pensaran en las formas que son necesarias para que cuando una mamá o un papá o alguien de la familia de ese niño o niña llega a la escuela, haya alguien que pueda recibir, que no le tengan que decir, mira, atendemos a la familia los martes de 8 a 10, que no es mala voluntad, sino que era la posibilidad de, entre lo que había de compañeras y compañeros, tampoco poder dar respuesta. Pero a veces esa familia llegó ese día a la escuela y la tenés ahí, y la venís buscando, llamando, esperando, porque hay algo que tenés que hablar hace un mes, y la mamá se pudo organizar y pidió permiso en el trabajo para estar ese día. Es probable que otro día no pueda. Entonces, el trabajo con la familia también es parte de lo que nos atraviesa, ¿no? La construcción de esa comunidad educativa. Así que, se viene trabajando mucho en las mesas de negociación para después plasmarlas en el cuerpo colegiado, en la creación de cargos o en la transformación de esos cargos sin tocar ningún derecho, todo lo contrario. Nosotros siempre decimos que son épocas de resistencia cuando la derecha gobierna, una derecha que además tiene una cuestión con los derechos de la clase trabajadora, de eliminarlos, de eliminar derechos, de quita de derechos. Bueno, la resistencia, la ampliación de derechos
siempre son los objetivos de cualquier sindicato. En este contexto estamos en un contexto de resistencia neto, pero que igualmente hemos logrado ampliar derechos, ¿no? Digo, y eso tiene que ver no con una concesión de los gobiernos provinciales, sino con una disputa fuerte de un sindicato con mucha potencia y con mucho respaldo que hace que pueda discutir estas cosas en los ámbitos de negociación. Independientemente de los matices que pueda tener digamos, una visión más coyuntural de la educación, probablemente en lo que podemos acordar es que la escuela ha perdido la centralidad que supo tener antaño, ¿no? Frente a otros ámbitos de la vida cotidiana, la capacidad de incidencia de la escuela no es la misma, es decir, ha perdido terreno ahí. Digo, en función de las redes sociales, internet, digamos, los avances en la comunicación. Y mucho se ha hablado, se ha mencionado cuál es el perfil de los planes de estudios en la provincia de Neuquén. Con esto que hablábamos recién de una transformación y que mencionabas recién una transformación de los puestos, porque lo que advierten es que haya una disminución en la población estudiantil. Por otro lado, los avances gigantescos que está haciendo la tecnología hoy por hoy y los nuevos desafíos que está planteando, advierten que reformular, revisar o modificar los planes de estudio se va a convertir en una necesidad. ¿En qué tipo de plazo y hacia dónde iría esa reformulación de los planes de estudio? Es todo un tema. Yo me animo a tironear un poco la idea de que la escuela perdió la centralidad, porque eso también tiene que ver con los contextos, con los proyectos institucionales, con el vínculo con las comunidades. Tal vez esta cuestión de lo que se ve nos tapa un poco lo que pasa después cuando una llega a la escuela, sería para ver, pero Neuquén tiene una historia que el sindicato, en la cual el sindicato ha sido protagonista de discusión y construcción de diseños curriculares. Voy a empezar por Inicial, que es el que antes se construyó, ya hace muchas décadas, pero que hará 6 o 7 años hubo un proceso de revisión del diseño de Inicial. Eso nos permitió introducir las cuestiones que las compañeras del nivel inicial consideraban necesarias. Fue una discusión que se dio con las compañeras de los jardines de toda la provincia, con la Universidad del Comahue, el sindicato y el gobierno. Todas las construcciones curriculares en Neuquén han tenido esa característica. La de media, este año inicia el 4º año de implementación del diseño curricular de media, la primera vez que Neuquén tiene un diseño curricular de media, todos los que fueron estudiantes o trabajaron en las escuelas secundarias hasta el 2022, lo que había eran planes de estudios, ¿no? Acuerdos mínimos, pero no era un diseño curricular. Eso permitió que hasta este año, además, se disputaran y se crearan en Neuquén, en 4 años que lleva la implementación, 60.000 horas de clase. Es decir, para implementar ese diseño construido también desde las escuelas, se requirió la disputa del presupuesto educativo. Vamos por las 60.000 horas de clase creadas, pero además las compañeras y los compañeros son titulares, pero además la perspectiva de derechos humanos es transversal en el diseño, la perspectiva de género, la ESI es un espacio curricular en ese diseño, y se viene discutiendo y construyendo así. Y en el nivel superior, que es la formación de las maestras y maestros en la provincia, de las profesoras y los profesores en la provincia, se hizo ese proceso en el 2008, y el año pasado, durante el 2025, inició el proceso de revisión de esos diseños, con una mesa conformada, como te decía recién, los institutos, en este caso, las escuelas superiores de arte, la de música, la ESBA, que también forman las docentes y los docentes de artística, el sindicato y el gobierno. Y para nosotras esa es la disputa. ¿Qué se enseña?
qué ajustes o qué revisiones hay que hacer a lo que se enseña, es algo que tiene que salir del aula, que es donde se produce el conocimiento, ¿no? Así que, digo, ese es el proceso, siempre son mejorables, digo, en términos de lo que la sociedad necesita, lo que el pueblo necesita, y siempre son colectivos, es decir, no hay alguien iluminado que nos diga qué hay que enseñar, sino en función de los contextos, en función de las necesidades, el que se enseña es una discusión que tiene que ser colectiva también. En ese, y ya no te quito mucho más tiempo, pero en esa discusión colectiva a la que haces referencia, mencionabas a algunos actores, entre ellos, bueno, Aten y obviamente el Estado provincial. ¿Cómo participan los otros actores de la sociedad en esa discusión? Digo, municipios, otros sindicatos, cámaras que reúnan a distintos sectores de la sociedad, organizaciones de la sociedad civil. Digamos, ¿qué participación tienen? No, porque no se ven. En algunos, digo, para ponerte un ejemplo del otro lado, digo, cuando hay otro sector de la sociedad que discute, tampoco convoca a los docentes, que son las que forman Está bien, pero acá están hablando de la educación sujetos de los pibes. Sí, por eso mismo, que los docentes tienen la tarea de esa construcción de la ciudadanía que se da en la escuela. Digo, en esto de sigue siendo la escuela el lugar donde las familias llevan a los hijos y a hijas desde ese lugar que es desde el cual se piensa la construcción de el vínculo con la sociedad. Esto se da en diferentes lugares. Digo, nosotras, por ejemplo, te hablo del diseño de superior que se hizo en el 2008-2009 y que ahora se está revisando, tiene que ver con lo posible en los contextos. Entonces, no sé, en ese momento yo vivía en Cutralcó, por ejemplo, era profe del IFD de Cutralcó y trabajamos con el hospital de Cutral, trabajamos con las compañeras que trabajaban en la UAF, que son los CSI de acá, que se conocen como los CSI, para trabajar el nivel inicial y lo maternal, y en otros lugares no se podía, porque tiene que ver precisamente con los vínculos que se establecen entre las instituciones, con lo posible en los tiempos también, que hay que construir un diseño y enviarlo después a Nación para que los chicos y las chicas, nuestras estudiantes, tengan título de validez nacional, pero que sean protagonistas de un diseño que les sirve, en términos de construcción de ciudadanía. Y con las y los estudiantes, el diseño de media, por ejemplo, se trabajó en muchos lugares de la provincia, con las y los estudiantes, y ahí también entraba la interna que hablábamos hace un rato, porque los mismos que en ese momento se oponían e intentaban boicotear cada jornada curricular que se hacía, son los que después quedaron titulares, es decir, el sindicato le garantizó la estabilidad laboral a esas compañeras y compañeros, ¿no? Lo que pasa que después, cuando no sos parte de ese proceso, la tarea que te queda como trabajador de la educación es ponerte a estudiar lo que otros compañeros discutieron, los que otros compañeros consensuaron con la comunidad educativa. Hay participación, tal vez no en los términos ideales, porque los tiempos nunca son los ideales, ¿no? Ni los contextos. Este año es un año de... Te mentí, te pido... No. Esa es la última pregunta. Y no hay problema. Este 2026, y breve, es un año que para ustedes pinta conflictivo o pinta de qué manera. Y es un año muy complejo, sobre todo porque lo analizamos no solo ¿Por el plano provincial o por el plano nacional? Y está vinculado. Nosotros somos parte de la CETERA también, participamos de espacios nacionales donde vemos incluso cómo otras provincias están, es algo que hablamos mucho en la mesa de negociación. La UNTER está discutiendo el cierre de las salas de nivel inicial. Nosotras discutimos salario, discutimos condiciones de trabajo que van siempre avanzando. No hemos tenido hasta ahora, en este momento,
que discutir el cierre de cargos, ¿no? Y eso, vuelvo a decir, tiene que ver con un sindicato fuerte. Después, en términos de clase trabajadora, lo que queremos seguramente supera lo que tenemos, pero esa es la disputa de clase. El año viene complejo, va a ser un año complejo porque además, digo, entre esto que el gobierno nacional plantea y la legitimidad de ciertos sectores de la sociedad que es preocupante, bueno, ahí en el medio siempre aparecen las organizaciones sociales y sindicales disputando lo necesario para que en la sociedad no haya la desigualdad social que existe hoy, ¿no? Gracias, María Isabel. Gracias a vos por la invitación. María Isabel Granda con nosotros, es la secretaria de prensa de ATEN, la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de la provincia de Neuquén. Hablamos con María Isabel Granda, que es secretaria de prensa de ATEN provincial. María Isabel Granda, con ella hablamos respecto de la educación hoy, el conflicto que mantiene enfrentados fuertemente a la conducción provincial de ATEN con la conducción capitalina, de la seccional capital del mismo gremio, y que responde a sectores políticos totalmente distintos, y cómo eso se puede interpretar en un contexto en donde hay cierto, te diría, acuerdos, consensos o no conflictos entre la entidad sindical y en este caso el empleador, que es el Estado neuquino. Y aún así, lo que tenemos es una fuerte confrontación allí dentro del ámbito gremial. Esto es uno de los temas que charlamos hoy. El otro tema está relacionado con la realidad ciudadana aquí en Neuquén. En pocos días más, esto lo dejo como síntesis, entrará al Consejo Deliberante de la capital provincial un proyecto de reformulación de la ordenanza tarifaria, sobre todo el ítem que tiene que ver con los lotes baldíos que están siendo impactados muy fuertemente por las tasas retributivas fijadas en la anterior ordenanza retributiva del 2025, pero con vigencia en el 2026. Y esto a propósito de la reacción que tuvo el contribuyente en la capital provincial, particularmente sobre ese ítem. En nuestros temas de hoy, aquí en Panorama, con una entrega similar dentro de 7 días, como todos los martes, a partir de las 21 en 24/7, Canal de Noticias.